En una mansión aislada en las montañas, un hombre rico al borde de la muerte hizo un desesperado pedido a la joven empleada. Lo que no esperaba era recibir una respuesta que cambiaría su vida para siempre. Entre paredes silenciosas y recuerdos olvidados, nació una conexión que desafió el tiempo, el miedo y la soledad. Y cuando todo parecía encaminarse hacia el final, una revelación transformó el destino de ambos. Antes de escuchar esta conmovedora historia sobre segundas oportunidades, amor y sanación, suscríbete al canal para más relatos impresionantes. En la vastedad silenciosa de aquella propiedad, donde los viñedos centenarios se extendían como venas antiguas sobre la tierra, el tiempo parecía haberse detenido. No para el mundo exterior, sino para Eduardo Mendoza, el patriarca de aquel imperio vinícola. Su cuerpo, antes un templo de fuerza y vigor, ahora era una carga, una trampa de carne y hueso que se negaba a obedecer. Los días, antes largos y llenos de compromisos, se habían encogido en un abrir y cerrar de ojos y los sueños, los sueños, se habían desvanecido en polvo fino, llevados por el viento implacable del tiempo. Eduardo vivía en la residencia principal, una casona imponente que había sido testigo de generaciones de alegrías y pérdidas. La soledad era su compañera más constante, mitigada solo por la presencia discreta de doña Carmen, su empleada más antigua y fiel. Carmen, con su cabello canoso y manos callosas, cuidaba de Eduardo con la dedicación de quien sirve no solo por deber, sino por un afecto antiguo y arraigado. Sus cuidados eran puntuales, precisos, pero la verdad es que Eduardo necesitaba más de lo que Carmen, por más que se esforzara, podía ofrecer sola. La enfermedad avanzaba, sigilosa e implacable, exigiendo una atención que un solo par de brazos no podía proporcionar. Fue la propia Carmen, en una tarde lluviosa en que la tos de Eduardo parecía desgarrarle el pecho, quien sugirió la idea. «Don Eduardo, usted necesita ayuda, una muchacha joven para auxiliar en los cuidados, alguien con más energía». Eduardo, siempre orgulloso y reacio a los cambios, se resistió, pero la insistencia gentil de Carmen, sumada a la creciente fragilidad de su propio cuerpo, lo convenció. Aceptó con la condición de que la nueva auxiliar fuera discreta, casi invisible, y así, algunos días después, ella llegó. Su nombre era Lucía, tímida, silenciosa, con hábitos contenidos y gestos que parecían calculados para no perturbar la quietud de la casa. No traía equipaje pesado, ni historias que contar. Sus ojos de un castaño profundo observaban el mundo con una serenidad que rayaba en la indiferencia, pero que, al mismo tiempo, transmitía una extraña paz. Doña Carmen la presentó a Eduardo como un simple refuerzo, otro par de manos para las tareas diarias, para la rutina que se había vuelto tan pesada. Lucía vestía un uniforme sencillo, sin adornos. No hacía preguntas, no pedía nada. Su presencia era tan sutil que, a veces, Eduardo olvidaba que ella estaba allí, hasta que un vaso de agua aparecía junto a su sillón o una manta era delicadamente ajustada sobre sus piernas. A diferencia de tantos que lo rodeaban, que siempre parecían querer algo, reconocimiento, dinero, atención, Lucía no quería nada. Esta ausencia de pretensiones, esta falta de exigencia, comenzó a desarmar a Eduardo de una forma que jamás imaginó posible. Cada día, la barrera de desconfianza que había construido a lo largo de los años parecía agrietarse un poco más, bajo el peso de aquella serenidad inquietante. Él la observaba, curioso, intentando descifrar el misterio detrás de aquellos ojos tranquilos, de aquella postura contenida. Eduardo, el hombre que siempre había tenido el control de todo, comenzaba a percibir que había algo en la presencia de Lucía que no podía controlar, algo que, de alguna forma, lo atraía. Y esa atracción silenciosa, casi imperceptible, era la primera señal de una transformación irreversible que apenas comenzaba. La enfermedad de Eduardo avanzaba, sin pedir permiso, sin dar tregua. Los días buenos se volvieron raros, reemplazados por crisis de dolor que lo dejaban postrado, la respiración agitada, la piel pálida. Doña Carmen, con su mirada preocupada,
hacía lo que podía, pero era Lucía quien parecía tener un don especial para calmar las tempestades que azotaban el cuerpo del patrón. Sus gestos precisos, las compresas frías en la frente, el vaso de agua ofrecido con una paciencia inquebrantable, todo esto creaba una burbuja de confort en medio del sufrimiento. Eduardo, que siempre había sido un hombre de pocas palabras y mucha altivez, comenzó a sorprenderse buscando su mirada, su presencia. La quietud de Lucía, antes apenas discreta, ahora se convertía en un puerto seguro. En una tarde en que el dolor parecía mayor que el propio orgullo, cuando el miedo a la finitud se volvió palpable, Eduardo tomó una decisión que lo sorprendió incluso a sí mismo. Lucía estaba a su lado acomodando las almohadas, y la fragilidad del momento lo desarmó por completo. La miró a los ojos con una intensidad que ella nunca había visto antes. La voz, antes firme, ahora era un susurro ronco, casi un lamento. «Lucía», comenzó, la palabra pesando en la lengua, «yo tengo una petición que hacerte». Ella se detuvo, las manos suspendidas en el aire esperando. Quiero una noche contigo, solo una». El silencio que siguió fue tan denso que Eduardo casi podía tocarlo. Esperaba cualquier cosa, shock, repulsión, quizás hasta una renuncia. Pero la respuesta de Lucía fue firme, aunque gentil, sin un ápice de juicio. «No, señor Eduardo», dijo ella, la voz suave, pero cargada de una convicción inquebrantable. «Eso no sería justo, ni para usted ni para mí. No es eso lo que usted realmente quiere». Eduardo sintió una mezcla de frustración y alivio. Ella lo veía de verdad. Veía más allá de la petición desesperada de un hombre enfermo. En lugar de ceder al impulso, Lucía propuso algo más arriesgado, algo que Eduardo jamás habría imaginado. «Yo propongo otra cosa», continuó, los ojos fijos en los de él. 30 días de convivencia verdadera. Sin uniformes, sin órdenes, sin jerarquía, solo dos personas, dos mundos diferentes intentando reconocerse. Si usted acepta, me quedo. Si no, me voy. La propuesta parecía absurda, una locura completa para un hombre en su condición, pero, para sorpresa de ambos, Eduardo aceptó sin vacilación. En ese instante algo se rompió dentro de él, una barrera antigua que le impedía entregarse. Sintió una punzada de esperanza, un atisbo de algo que ni siquiera sabía que buscaba. Los 30 días comenzarían al día siguiente. Y así, en la quietud de aquella tarde, una nueva historia, inesperada y llena de promesas veladas, comenzó a escribirse entre los muros de la vieja residencia. El sol apenas había despuntado cuando el primero de los 30 días comenzó. Lucía por primera vez no vestía el uniforme. Llevaba un vestido sencillo de algodón, el cabello suelto, y preparaba el café en la cocina, un aroma que Eduardo no sentía desde hacía años. Él bajó las escaleras, apoyado en el bastón, y encontró la mesa puesta para dos. No hubo palabras, solo un gesto suave de Lucía y el tintineo de las tazas. Las mañanas se volvieron así. Cafés silenciosos, el olor de las flores recién cortadas por ella adornando el centro de la mesa y una complicidad que crecía con cada sorbo. Era un ritual de paz, un contrapunto a la agitación que antes dominaba la casa. Las tardes estaban llenas de paseos entre los viñedos. Eduardo, con la ayuda de Lucía, lograba caminar un poco más cada día. Ella lo escuchaba sin interrupciones, y él, por primera vez en mucho tiempo, se sentía cómodo divagando sobre la belleza del paisaje, sobre las cosechas pasadas, sobre la vida que pulsaba en aquellas vides. Fue durante uno de esos paseos, bajo el sol suave del atardecer, que Lucía comenzó a revelarse. Con la voz casi inaudible, habló de un pasado de abandono, del dolor de una pérdida irreparable que la había moldeado, y de un beso juvenil que nunca se concretó en promesa, dejando un vacío de posibilidades. Eduardo escuchaba, sin juzgar, sintiendo la profundidad de la soledad que ella cargaba. Las noches, entonces, se convirtieron en el escenario de las mayores revelaciones. Sentados en la terraza, bajo el manto estrellado, las conversaciones se extendían por horas.
abriendo heridas desde hace mucho tiempo cerradas. Eduardo, animado por la honestidad de Lucía, sacó del fondo de un cajón empolvado cartas nunca enviadas, textos guardados por décadas que hablaban de un amor perdido, de culpa y de un arrepentimiento que lo consumía. Él leyó en voz baja las palabras cargadas de una emoción cruda. Ya no eran un hombre muriendo y una mujer en silencio. Eran solo dos seres humanos, despojados de sus roles, aprendiendo a existir con verdad, a reconocerse en las cicatrices del otro. La tensión entre ellos aumentaba, sutil pero innegable. Las miradas se prolongaban, cargadas de un significado que iba más allá de la amistad. Los toques, aún accidentales, una mano que rozaba la otra al tomar una taza, un hombro que se apoyaba al pasar por una puerta, dejaban rastros profundos, como brasas bajo la piel. Había un acuerdo, y Lucía se aseguraba de respetar cada límite impuesto. Su integridad era inquebrantable, y Eduardo, a pesar del deseo creciente, la admiraba aún más por eso. Cada día de los 30 se desvanecía, y la proximidad que construían era un hilo tenue, pero fuerte, que los unía de una forma que ninguno de los dos podría prever. A medida que pasaban los días, la línea tenue que separaba la amistad del afecto se volvía más difusa. Eduardo sentía que su cuerpo reaccionaba a la presencia de Lucía de maneras que hacía mucho había olvidado. Una simple sonrisa de ella, una mirada prolongada, un toque casual al entregarle un libro, todo. Esto encendía una llama que él pensaba extinguida. La tensión era palpable, un silencio elocuente que llenaba los espacios entre sus conversaciones. Él anhelaba más, pero el acuerdo era claro, y Lucía, con su dignidad inquebrantable, mantenía la distancia física, aunque los corazones ya estuvieran irremediablemente cercanos. Fue en la 20ª noche de los 30 días cuando la fragilidad de Eduardo se manifestó de forma brutal. Una crisis de dolor lo golpeó sin aviso, más fuerte y abrumadora que cualquier otra. Fue atacado por vómitos incontrolables. La fiebre subió peligrosamente, y la conciencia oscilaba entre la lucidez y el delirio. Doña Carmen, asustada, llamó al médico, pero era Lucía quien permanecía a su lado, incansable, cambiando compresas, sosteniendo su mano, susurrando palabras de consuelo que Eduardo apenas podía distinguir. Entre los espasmos de dolor y los escalofríos, la guardia de Eduardo cayó por completo. En medio de su extrema vulnerabilidad, agarró la mano de Lucía con la poca fuerza que le quedaba y con la voz quebrada por el dolor y el miedo, confesó lo que más lo atormentaba. «Yo tengo miedo, Lucía», susurró, las lágrimas corriendo por su rostro marcado. «Miedo de partir, sin sentir amor de verdad, sin saber lo que es ser amado por quien realmente importa». La confesión, cruda y desesperada, resonó en la habitación silenciosa. Lucía, con los ojos humedecidos, apretó su mano. Ella vio no al hombre de posesiones, sino al ser humano en su esencia más frágil, desprovisto de orgullo, entregado a su destino. El dolor de él era el dolor de ella, y en ese momento, la barrera que ella imponía se derrumbó. Entre sábanas mojadas de sudor, con las manos entrelazadas, ella se inclinó y susurró, con una voz que era al mismo tiempo un bálsamo y una promesa. «Todavía tenemos tiempo, Eduardo. Mucho tiempo». Aquellas palabras, dichas con una convicción que Eduardo no sentía desde hacía décadas, fueron un soplo de vida en su alma. Lo que parecía un romance de despedida, un último suspiro de afecto, ganó allí una capa inesperada, una promesa de futuro que desafiaba a la propia muerte. La crisis de Eduardo disminuyó gradualmente en los días siguientes, pero la confesión y la promesa de Lucía habían marcado un punto de no retorno. La relación entre ellos, antes un delicado baile de aproximación y respeto, ahora se profundizaba en un terreno de complicidad y afecto explícito. El miedo de Eduardo de partir, sin sentir amor verdadero, había sido disipado por las palabras de Lucía, y una nueva urgencia se apoderó de él. Consciente del poco tiempo que le quedaba, pero imbuido de una renovada esperanza, decidió actuar. En una mañana soleada,
Cuando ya había recuperado parte de sus fuerzas, Eduardo llamó a Lucía a su despacho. El ambiente, generalmente formal, que austero, parecía ahora más ligero. Él la miró con una ternura que ella ya reconocía. «Lucía», comenzó, la voz aún un poco débil, pero cargada de determinación, «quiero que tengas parte de esta propiedad, no como herencia, no como un regalo vacío, sino como reconocimiento. Reconocimiento por lo que has hecho por mí, por lo que eres». Extendió algunos documentos que Lucía dudó en tomar. Ella retrocedió, los ojos muy abiertos. «Señor Eduardo, no puedo aceptar, no vine aquí por eso. Mi trabajo es cuidar de usted, nada más». Su rechazo fue firme, nacido de una integridad que no se doblegaba ante intereses materiales. Eduardo sonrió, una sonrisa cansada, pero genuina. «Lo sé, Lucía, y es exactamente por eso que insisto. Me has dado algo que ningún dinero puede comprar. Permíteme retribuir de alguna forma». La discusión se extendió por un tiempo, con Lucía resistiéndose y Eduardo insistiendo, hasta que él, con un suspiro de cansancio, decidió posponer el asunto. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Ese mismo día, una carta antigua, amarillenta por el tiempo, llegó a manos de Gabriela Mendoza, la única pariente viva de Eduardo, su hermana menor, con quien mantenía una relación distante y marcada por viejos rencores. La carta había sido enviada por una tutora de la infancia de Eduardo, una mujer que había sido una figura materna para él en tiempos difíciles. El contenido de la carta era vago, pero insinuaba secretos de familia y la necesidad de que Gabriela se acercara a su hermano antes de que fuera demasiado tarde. Gabriela, una mujer pragmática y desconfiada, no tardó en actuar. La noticia de Minu Vincintes, que Eduardo estaba enfermo, y más aún la mención de una nueva auxiliar que parecía haberse vuelto tan importante para él, encendió una alarma en su mente. Imaginó lo peor, una oportunista aprovechándose de la fragilidad de su hermano. Llena de desconfianza y con la carta en mano, Gabriela fue hasta la residencia, determinada a exigir explicaciones. El enfrentamiento era inevitable, y la calma que se había instalado en la casa de Eduardo estaba a punto de ser quebrada por una tormenta familiar. La llegada de Gabriela fue como un trueno en cielo azul. La calma que Lucía y Eduardo habían construido en los últimos días fue destrozada por la presencia imponente de la hermana, que irrumpió en la casa con un aura de desconfianza y autoridad. Gabriela, una mujer de rasgos marcados y mirada penetrante, no ocultó su hostilidad al ver a Lucía. Sus ojos recorrieron a la joven, desde el vestido sencillo hasta el cabello suelto, y una sonrisa de desdén se formó en sus labios. «Así que esta es la nueva auxiliar», dijo la voz gélida cargada de ironía, «que transformó la vida de mi hermano». Eduardo, que estaba en la sala, intentó intervenir. «Gabriela, por favor. Lucía es una buena persona. Me ha ayudado mucho». Pero la hermana no lo escuchó. Ignoró a Eduardo y se dirigió directamente a Lucía, con la carta amarillenta en mano. «Sé que te estás aprovechando de la fragilidad de mi hermano. Esta casa, esta fortuna, no conseguirás nada de esto. Tengo pruebas de que no eres quien dices ser». La acusación, directa y cruel, golpeó a Lucía como un puñetazo. Ella palideció, pero mantuvo la postura, los ojos fijos en los de Gabriela sin mostrar miedo. Doña Carmen, que presenció la escena, intentó defender a Lucía, pero Gabriela la calló con un gesto. La tensión en el aire era casi insoportable. Eduardo, furioso con la actitud de su hermana, intentó levantarse, pero la debilidad se lo impidió. «Gabriela, detente. No sabes lo que estás diciendo», gritó, la voz quebrada. Pero Gabriela estaba irreductible. «Sé lo suficiente. Sé que esta muchacha apareció de la nada y te está manipulando. Y tengo algo que puede probar que tiene un pasado misterioso, algo que ella esconde». Lucía, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz, aunque baja, llevaba una firmeza inesperada. «No tengo nada que esconder, señora Gabriela. Mi vida es simple. Vine aquí a trabajar, y es lo que he estado haciendo». La simplicidad de su respuesta, desprovista de cualquier defensa elaborada,
pareció desarmar a Gabriela por un instante, pero la desconfianza era más fuerte. Gabriela entonces reveló el contenido de la carta, o al menos parte de él. La tutora de Eduardo había mencionado en sus últimas líneas que había un secreto relacionado con la familia Mendoza y un niño abandonado años atrás, un niño que había sido dejado en un orfanato vinculado a una fundación religiosa. La carta no daba nombres, solo insinuaba una conexión. Gabriela, en su mente, conectó los puntos de forma distorsionada, convencida de que Lucía era parte de algún plan para infiltrarse en la familia. El ambiente se volvió pesado, cargado de acusaciones no dichas. Eduardo miró a Lucía, una mezcla de confusión y dolor en sus ojos. Lucía, por su parte, sintió el peso de aquel pasado desconocido que Gabriela intentaba desenterrar. La revelación de la carta, aunque imprecisa, arrojó una sombra sobre la confianza que se había construido. Aquello era solo el comienzo de la tormenta, y la verdad aún oculta estaba a punto de salir a la luz de una forma que nadie podría prever. La acusación de Gabriela flotaba en el aire como una niebla densa, sofocando la paz que Eduardo y Lucía habían encontrado. Eduardo, todavía débil, se sentía impotente ante la furia de su hermana. Intentó argumentar, pero Gabriela estaba ciega por la desconfianza y por la convicción de que Lucía era una impostora. Doña Carmen, fiel como siempre, permaneció al lado de Lucía, ofreciéndole una mirada de apoyo silencioso. Lucía, por su parte, mantuvo la compostura, pero la mención de un orfanato y de un niño abandonado la afectó de una forma que nadie percibió. Un recuerdo distante, casi un eco, resonó en su mente, pero lo apartó concentrándose en mantener la calma. Gabriela, sintiéndose victoriosa, continuó presionando. «Esta carta es solo el comienzo, Lucía. Voy a investigar cada paso tuyo, cada detalle de tu pasado. Y si descubro que tienes alguna conexión con esta historia, con ese niño, puedes estar segura de que te arrepentirás de haber pisado esta casa». La amenaza era clara, y la tensión entre las dos mujeres era casi palpable. Eduardo, exhausto, pidió a Gabriela que se retirara, pero ella se negó, insistiendo en permanecer en la casa para proteger los intereses de la familia. En los días que siguieron, la residencia Mendoza se transformó en un campo de batalla silencioso. Gabriela observaba cada movimiento de Lucía, buscando fallas, indicios de su supuesto fraude. Lucía, por su parte, continuaba cuidando de Eduardo con la misma dedicación, pero la sombra de la desconfianza de Gabriela la seguía por todos los rincones. Eduardo sentía el peso de la situación, la culpa por haber expuesto a Lucía a tal tormento. Intentaba protegerla, pero la presencia de Gabriela era un obstáculo constante. Una tarde, mientras Eduardo descansaba, Lucía encontró a Gabriela en el jardín, examinando los viñedos con una mirada crítica. Lucía se acercó, decidida a enfrentar la situación directamente. «Señora Gabriela», dijo, la voz calmada, «entiendo su preocupación, pero no soy quien usted piensa. No tengo interés en bienes o fortuna, solo quiero hacer mi trabajo». Gabriela rió, una risa seca y sin humor. «Tu inocencia no me engaña, Lucía. Ya he visto este juego antes, pero no permitiré que destruyas lo que queda de mi familia». Mientras conversaban, un pequeño medallón cayó del bolsillo de Lucía. Era un objeto antiguo, de plata envejecida, con un grabado casi ilegible. Gabriela lo recogió del suelo, curiosa. «¿Qué es esto?», preguntó, el tono menos agresivo, pero aún desconfiado. Lucía extendió la mano para tomarlo, pero Gabriela lo sostuvo firmemente. «Es un regalo, de alguien que perdí hace mucho tiempo». Gabriela examinó el medallón más de cerca, y de repente sus ojos se agrandaron. Había algo en el grabado que le hizo contener la respiración, una pequeña inscripción, casi borrada, que reconoció de un pasado distante. Un secreto que pensaba había sido enterrado para siempre. Aquel medallón tan insignificante a primera vista era la llave para una revelación que lo cambiaría todo, y el silencio que siguió fue llenado por la inminencia de una verdad abrumadora. El medallón, pequeño y aparentemente insignificante,
temblaba en las manos de Gabriela. El grabado, casi borrado por el tiempo, revelaba un escudo familiar estilizado, una flor de lis entrelazada con las iniciales EM y una fecha, 1965. El aire escapó de los pulmones de Gabriela. Aquellas no eran solo iniciales, eran las iniciales de Eduardo Mendoza, y la fecha era la del nacimiento de un niño que había sido un secreto doloroso, enterrado, bajo años de silencio y vergüenza. Un niño que, según la historia familiar, había sido entregado a un orfanato poco después del nacimiento, para evitar un escándalo. Gabriela levantó los ojos hacia Lucía, el rostro pálido, la expresión de desconfianza sustituida por un shock abrumador. «¿De dónde sacaste esto?», susurró la voz ronca casi irreconocible. Lucía, percibiendo el cambio drástico en el comportamiento de Gabriela, sintió un escalofrío. «Fue lo único que me quedó de mi madre», respondió, la voz quebrada por el recuerdo. «Ella me dijo que nunca me deshiciera de él, que era la única pista sobre mis orígenes. La verdad». Antes un susurro distante en la carta de la tutora, ahora gritaba en silencio. Gabriela trastabilló, las piernas fallando. El medallón cayó de sus manos al suelo. Había pasado años creyendo que aquel niño, fruto de una relación prohibida de Eduardo en su juventud, había muerto en el orfanato, o simplemente desaparecido. La familia había hecho todo lo posible para borrar las huellas, para proteger el nombre Mendoza. Pero allí estaba ella, Lucía, la nueva auxiliar, con la prueba viva del secreto mejor guardado de Eduardo. El sonido del medallón al caer llamó la atención de Eduardo, que se acercaba a la ventana de la sala. Al ver la expresión de Gabriela y el objeto en el suelo, una punzada de reconocimiento, mezclada con un terror helado, recorrió su cuerpo. Él había dado un medallón idéntico a la madre de la niña, años atrás, como una promesa de que jamás la olvidaría. Gabriela, recuperándose del shock inicial, agarró a Lucía por los brazos, los ojos llenos de lágrimas de asombro y culpa. Tú eres la niña», balbuceó, la voz quebrada. «La niña que Eduardo abandonó, mi sobrina». La revelación explotó en el aire, golpeando a Eduardo de lleno. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El dolor físico que lo atormentaba a diario fue sustituido por un dolor emocional lacerante. Lucía, confundida, pero sintiendo la verdad en cada palabra de Gabriela, miró a Eduardo, que estaba paralizado en la ventana, el rostro contorsionado por la angustia. Las piezas del rompecabezas se encajaban de forma brutal. La soledad de su infancia, la ausencia de una familia, el misterio de sus orígenes, todo se conectaba a aquel hombre que ella había venido a cuidar y que ahora se revelaba como su padre. Eduardo, con las últimas fuerzas, se arrastró hasta ellas. El peso de la revelación era aplastante. Había pasado la vida entera huyendo de aquel secreto, construyendo un imperio para compensar un vacío que jamás sería llenado. Ahora, la verdad estaba allí, encarnada en Lucía, la mujer que él había aprendido a amar y que era al fin y al cabo su propia hija. El silencio que se instaló entre los tres era ensordecedor, cargado de años de arrepentimiento, culpa y un dolor que parecía insoportable. La vida de todos ellos estaba a punto de cambiar irrevocablemente. El silencio que siguió a la revelación fue más ensordecedor que cualquier grito. Eduardo, con el rostro bañado en lágrimas y sudor frío, se desplomó en el suelo del jardín, el cuerpo débil incapaz de soportar el peso de la verdad. El bastón se deslizó de sus manos y quedó allí, un hombre que había construido un imperio, pero que ahora estaba quebrado por la culpa de un pasado que pensó haber enterrado. Lucía, aún en shock, no sabía cómo reaccionar. La imagen del hombre que había venido a cuidar, por quien sentía un afecto creciente, se derrumbó ante sus ojos, revelando a un padre que la había abandonado. Gabriela se arrodilló junto a Eduardo, las manos temblando mientras intentaba sostenerlo. La rabia y la desconfianza que la habían impulsado dieron lugar a un dolor profundo. Había sido cómplice del silencio, parte de la red de secretos que condenó a Lucía a una vida de orfandad.
Eduardo, por favor, perdóname, susurraba, las lágrimas corriendo libremente. No sabía, juro que no sabía que estaba viva. Pensamos que la niña había muerto. Lucía, observando la escena, sintió una mezcla de rabia, tristeza y una extraña sensación de vacío. Aquel hombre, su padre biológico, estaba allí, deshecho, y la mujer que la había acusado de ser una impostora era su tía. El mundo que había comenzado a construir, un mundo de afecto y descubrimientos con Eduardo, se deshizo en pedazos. La atracción que sentía por él, antes un sentimiento puro y creciente, se transformó en un nudo en la garganta, un dolor agudo de una verdad que era al mismo tiempo liberadora y desgarradora. Eduardo, con la voz débil, extendió una mano, temblorosa hacia Lucía. Lucía, hija mía, yo soy un cobarde, te abandoné, perdóname. Las palabras, cargadas de décadas de arrepentimiento, apenas salieron de sus labios. Lucía retrocedió un paso, la emoción ahogándola. No podía procesar todo aquello, la vida entera de preguntas sin respuestas, de una soledad que la acompañaba. De repente encontraba una explicación, pero una explicación que traía consigo un dolor inmenso. Doña Carmen, que había corrido al oír el alboroto, encontró a los tres en el jardín, la escena cargada de una intensidad que jamás había visto. Ayudó a Gabriela a levantar a Eduardo, que apenas podía mantenerse en pie. La casa, antes un refugio de paz, ahora parecía un escenario para un drama familiar dormido durante mucho tiempo. Aquel día, la relación entre Lucía y Eduardo cambió para siempre. La complicidad que había florecido entre ellos, la atracción, sutil, todo fue sustituido por una nueva y compleja dinámica de padre e hija, marcada por el abandono y la búsqueda de perdón. La presencia de Gabriela, antes una amenaza, ahora era la de una tía que cargaba el peso de un secreto compartido. La prueba de los 30 días había terminado de una forma que nadie podría haber previsto, y el futuro, antes incierto, ahora se abría para un viaje de sanación, perdón, y quizás la construcción de una familia donde antes solo había silencio y secretos. Los días que siguieron a la revelación estuvieron llenos de una quietud tensa en la mansión Mendoza. El shock inicial dio lugar a un dolor silencioso que flotaba sobre todos. Lucía se retiró a su habitación, buscando refugio en la soledad para procesar la avalancha de emociones. La mujer que la había contratado para cuidar de un extraño era en realidad su tía, y el hombre por quien sentía una atracción innegable era su padre. La confusión era abrumadora. Cada toque, cada mirada intercambiada con Eduardo ahora se revestía de una nueva y perturbadora capa de significado. El afecto que había florecido entre ellos, tan puro y prometedor, se transformó en un enredo de sentimientos complejos, amor filial, sí, pero también el rencor profundo del abandono y la extrañeza de una intimidad que ahora parecía casi prohibida. Eduardo, por su parte, estaba en un estado de fragilidad aún mayor. La revelación de que Lucía era su hija viva y bien trajo consigo no solo un alivio inesperado, sino también una ola aplastante de culpa y arrepentimiento. Pasaba horas en silencio, los ojos fijos en el vacío, reviviendo los fantasmas de It's a Sin to Sound, su pasado. La enfermedad que lo consumía parecía haber encontrado un nuevo aliado en el dolor emocional y doña Carmen necesitaba redoblar los cuidados. Gabriela, con la culpa estampada en el rostro, intentaba redimirse. Pasaba la mayor parte del tiempo al lado de Eduardo, cuidándolo e intentando mediar la situación con Lucía, pero la joven aún no estaba lista para un diálogo. Lucía continuó, cumpliendo sus obligaciones como cuidadora, pero con una distancia visible. Se movía por la casa con una eficiencia fría, evitando la mirada de Eduardo, manteniendo las conversaciones en lo estrictamente profesional. Eduardo sentía cada rechazo de mirada, cada respuesta monosilábica, como una puñalada en su corazón. Anhelaba el perdón, una oportunidad para explicar, para reconstruir, pero sabía que la herida era demasiado profunda para ser curada de la noche a la mañana. Una tarde, Gabriela logró convencer a Lucía de sentarse con ella en el jardín. El aire estaba más ligero, y el sol se filtraba entre las hojas de los árboles.
Gabriela, con la voz quebrada, comenzó a contar a Lucía la historia completa. El romance prohibido de Eduardo en la juventud, la presión de la familia para mantener las apariencias, el nacimiento secreto y la entrega al orfanato, reveló el dolor que Eduardo cargaba por años, la creencia de que su hija había muerto, y cómo la tutora, en su carta final, había intentado, de forma enigmática, sacar la verdad a la luz. «Él nunca te olvidó, Lucía», aseguró Gabriela, las lágrimas corriendo por su rostro. Vivió una vida de arrepentimiento, atrapada en esa culpa. Las palabras de Gabriela, aunque dolorosas, comenzaron a abrir una pequeña fisura en la armadura de Lucía. Escuchaba, absorbiendo cada detalle, y por primera vez, la rabia dio lugar a una comprensión, aunque tenue, de la complejidad de la situación. Aquel hombre al borde de la muerte, que se había convertido en su paciente y, luego en su casi amor, era su padre. La vida, en su ironía más cruel, los había reunido en el momento más improbable para un ajuste de cuentas con el pasado. La prueba de los 30 días se había transformado en un viaje de descubrimiento de una familia perdida, y el tiempo, que antes era una cuenta regresiva para el final, ahora se extendía como una oportunidad para el perdón y la construcción de un nuevo comienzo, si podían encontrar un camino a través del dolor. La conversación con Gabriela, aunque dolorosa, plantó una semilla de comprensión en el corazón de Lucía. La rabia no desapareció por completo, pero fue templada por una nueva perspectiva sobre la vida de Eduardo y los secretos que lo habían atormentado. Comenzó a verlo no solo como el padre que la abandonó, sino también como un hombre que cargaba el peso de un error del pasado, un error que lo había consumido durante décadas. La distancia que mantenía comenzó a disminuir, imperceptiblemente, al principio, en pequeños gestos de cuidado que iban más allá de lo profesional. Eduardo, por su parte, sentía el cambio sutil en el aire. Las miradas de Lucía, antes frías y distantes, ahora llevaban una melancolía que él reconocía como una señal de que ella comenzaba a verlo de una forma diferente. Su estado de salud, sin embargo, continuaba deteriorándose. Los médicos habían sido claros. El tiempo era un lujo que no tenía. Ansiaba un momento a solas con Lucía, un momento para confesar todo, para pedir perdón, para intentar de alguna forma aliviar el dolor que había causado. Gabriela, percibiendo la urgencia de la situación y el deseo mutuo de reconciliación, orquestó un encuentro. En una tarde lluviosa, cuando la mansión estaba envuelta en un silencio melancólico, pidió a Lucía que llevara el té a Eduardo en su despacho. El ambiente era íntimo, iluminado solo por la luz suave de una lámpara y el crepitar de la chimenea. Eduardo estaba sentado en su sillón favorito, la mirada fija en las llamas. Lucía entró, depositó la bandeja en la mesa lateral y dudó. Aquel era el momento. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y anhelo. Eduardo se volvió lentamente, sus ojos cansados encontrando los de ella. Ya no existía la barrera de la enfermedad o de la desconfianza entre ellos, solo la crudeza de una verdad recién descubierta. «Lucía», comenzó él, la voz débil, pero cargada de una emoción profunda. «Sé que las palabras no pueden borrar lo que hice. No hay justificación para el abandono. Fui un cobarde. Pero quiero que sepas, pensé en ti todos los días de mi vida. La culpa me consumió. Intenté encontrarte, pero me dijeron que no habías sobrevivido». Hizo una pausa, la respiración pesada, y una lágrima rodó por su rostro marcado. «Lo siento mucho, hija mía. Muchísimo». Lucía escuchaba sus propias lágrimas brotando en sus ojos. La imagen del hombre poderoso e inalcanzable que había imaginado durante tanto tiempo se derrumbó, revelando a un padre quebrado y arrepentido. El rencor aún estaba allí, una herida abierta, pero la sinceridad en su voz, la fragilidad de su cuerpo, tocaron algo profundo en su corazón. Se acercó, se sentó en la alfombra junto a su sillón y por primera vez extendió la mano para tocarla de él. El toque fue leve, pero cargado de años de dolor y anhelo.
Eduardo apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba, un suspiro de alivio escapando de sus labios. En ese momento, en el silencio del despacho, bajo la luz titilante de la chimenea, padre e hija comenzaron a pavimentar el camino hacia el perdón. No era una cura instantánea, pero era un comienzo. El tiempo se agotaba para Eduardo, pero la esperanza de una despedida en paz y quizás de una conexión que trascendiera la vida, finalmente había surgido. Aquel toque en el despacho abrió una brecha para la sanación, y en los días siguientes Lucía y Eduardo intentaron llenar el abismo de décadas de ausencia. Las conversaciones eran cortas, muchas veces interrumpidas por la debilidad de Eduardo, pero cada palabra estaba cargada de un significado profundo. Él contaba historias de su juventud, de sus sueños, de cómo la presión familiar lo había llevado a tomar decisiones de las que se arrepentiría amargamente. Lucía, por su parte, compartía fragmentos de su propia vida, los desafíos de la orfandad, la búsqueda de sus raíces, la resiliencia que la había moldeado. No había tiempo para rabia o acusaciones, solo para la dolorosa y necesaria verdad. Gabriela y doña Carmen observaban la escena con una mezcla de alivio y tristeza. La mansión, antes un escenario de tensiones, ahora respiraba un aire de reconciliación, pero también de despedida inminente. Eduardo se estaba desvaneciendo rápidamente. Sus momentos de lucidez eran cada vez más raros y cortos, y el dolor físico se intensificaba. Pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, y cuando despertaba, sus ojos buscaban los de Lucía, una petición silenciosa de perdón y una búsqueda de consuelo. En una tarde soleada, uno de los últimos días de Eduardo pidió ser llevado al jardín. El sol cálido en el rostro parecía traerle un último soplo de vitalidad. Lucía se sentó a su lado, sosteniendo su mano. Eduardo, con la voz casi un susurro, comenzó a hablar sobre el futuro. Expresó su deseo de que Lucía permaneciera en la mansión, que se convirtiera en la heredera de su legado, no solo de bienes materiales, sino de un nombre que esperaba que ella pudiera redimir. «Hija mía», dijo, los ojos fijos en el cielo, «Azul, cometí muchos errores, pero tenerte aquí ahora es la mayor bendición que podría haber recibido. Solo te pido que encuentres la paz y que uses lo que construí para hacer el bien». También habló sobre la fundación, la misma que había cuidado del orfanato donde Lucía fue dejada. Reveló que había, a lo largo de los años, hecho grandes donaciones anónimas, un intento desesperado de expiar su culpa y de ayudar a otros niños que, como Lucía, habían sido abandonados. Era un secreto que había guardado bajo llave, una penitencia silenciosa. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, Eduardo cerró los ojos. Su respiración se volvió más superficial, y el apretón en su mano disminuyó. Lucía sintió un escalofrío, una certeza dolorosa de que el fin estaba cerca. Apretó la mano de él con más fuerza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Gabriela y doña Carmen se acercaron en silencio, comprendiendo lo que estaba sucediendo. Eduardo abrió los ojos una última vez, una sonrisa débil en los labios. Miró a Lucía, un amor y un arrepentimiento profundos en su mirada, y susurró una única palabra: «Perdón». Y entonces, con un último suspiro, su mano se relajó en la de Lucía. La vida abandonó el cuerpo de Eduardo Mendoza, llevándose consigo décadas de secretos, culpas y arrepentimientos. Pero, en sus últimos días, había encontrado el perdón en su hija, y Lucía, aunque desgarrada por la pérdida, sintió una extraña sensación de paz. La prueba de los 30 días había llegado a su fin, pero el viaje de Lucía apenas comenzaba, ahora como la heredera de un legado complejo y de una verdad que la liberaría para construir su propio futuro. El velorio de Eduardo Mendoza fue un evento discreto, pero cargado de una solemnidad que reflejaba el peso de su nombre. La mansión, antes llena de secretos y tensiones, ahora albergaba un luto silencioso. Lucía, vestida de negro, permaneció junto al ataúd, recibiendo las pocas condolencias con una dignidad que sorprendía a todos. Lloraba, sí, pero sus lágrimas
Eran una mezcla compleja de tristeza por la pérdida de un padre recién encontrado y una extraña sensación de cierre. Aquel hombre que la había abandonado ahora partía, llevándose consigo los últimos cabos sueltos de un pasado doloroso, pero dejando atrás la oportunidad de un futuro. Gabriela, visiblemente afectada, se mantuvo cerca de Lucía, un apoyo silencioso. La culpa por su complicidad en el secreto aún pesaba, pero el dolor compartido por la pérdida de Eduardo unía a las dos mujeres de una forma inesperada. Doña Carmen, con su sabiduría y cariño habituales, cuidaba de todos, asegurándose de que la casa mantuviera un mínimo de orden en medio del caos emocional. Una semana después del funeral, el abogado de la familia, doctor Herrera, convocó a Lucía, Gabriela y algunos otros parientes lejanos para la lectura del testamento. La sala de estar, donde tantas discusiones y revelaciones habían ocurrido, estaba ahora impregnada de una expectativa tensa. Doctor Herrera, un hombre de semblante serio y voz grave, carraspeó antes de comenzar a leer el documento. El testamento era extenso y detallado, pero un punto central se destacaba. Eduardo Mendoza había dejado la mayor parte de su fortuna, incluyendo la mansión, las empresas y la vasta cartera de inversiones, a Lucía Mendoza, su hija. La mención explícita de Lucía como su única y legítima heredera resonó en la sala, silenciando los murmullos de los parientes lejanos que esperaban una parte mayor de la herencia. Eduardo había sido claro en sus últimas voluntades, dejando una pequeña parte para Gabriela y doña Carmen como forma de gratitud y reconocimiento por sus años de dedicación. Un silencio atónito flotó en el aire. Gabriela, aunque sabía de la intención de Eduardo, sintió el peso de la decisión. Miró a Lucía, que estaba pálida, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de escuchar. La herencia no era solo dinero o propiedades, era el legado de un imperio, la responsabilidad de un nombre y, sobre todo, la confirmación pública de su filiación. Después de la lectura, Lucía pidió un tiempo a solas. Caminó por los jardines, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre los hombros. La mansión, antes un lugar de trabajo y misterio, ahora era suya. La riqueza era inmensa, pero la carga emocional era aún mayor. Pensó en las palabras de Eduardo sobre usar lo que él construyó para hacer el bien. La fundación, las donaciones anónimas. Había un propósito allí, una oportunidad de transformar el dolor del pasado en algo significativo. Aquella noche, Lucía no pudo dormir. Se sentó en la biblioteca, rodeada por los libros de Eduardo, y comenzó a trazar un plan. El resentimiento del abandono aún existía, pero era opacado por la necesidad de honrar el último deseo de su padre. Ella no sería solo la heredera, sería la continuadora de un legado, una fuerza para el bien. La prueba de los 30 días había terminado con la muerte de Eduardo, pero la vida de Lucía, la verdadera heredera Mendoza, apenas comenzaba, y ella sabía que tendría que ser fuerte para cargar el peso del pasado y construir el futuro. Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron de intensa actividad para Lucía. La mansión, que antes era solo un lugar de trabajo y misterio, se transformó en el centro de su nueva realidad. Se vio inmersa en reuniones con el doctor Herrera y otros consultores financieros, aprendiendo sobre las complejidades del imperio Mendoza. Al principio, la vastedad de la responsabilidad parecía abrumadora. Ella, que había pasado la vida buscando sus orígenes y luchando por su independencia, ahora era la guardiana de un legado que valía millones. Gabriela, cumpliendo la promesa silenciosa de apoyo, permaneció al lado de Lucía. La relación entre tía y sobrina, antes marcada por la desconfianza y el resentimiento, comenzó a transformarse en una alianza. Gabriela, con su conocimiento práctico de la casa y de la rutina de Eduardo, se convirtió en una consejera valiosa. Ayudaba a Lucía a navegar por los primeros desafíos, desde la gestión de los empleados hasta la comprensión de los meandros de los negocios de la familia. Las conversaciones entre ellas eran ahora más abiertas, permeadas por un respeto mutuo, y poco a poco
el dolor del pasado comenzó a dar lugar a una complicidad genuina. Lucía, sin embargo, tenía una prioridad clara: la fundación. Las últimas palabras de Eduardo sobre su intento de expiar la culpa a través de donaciones anónimas resonaban en su mente. Pidió al doctor Herrera todos los registros de la Fundación Mendoza, el nombre que Eduardo había usado para sus acciones filantrópicas. Se sumergió en los documentos, descubriendo la extensión del trabajo silencioso de su padre. La fundación apoyaba orfanatos, escuelas en comunidades carentes y programas de asistencia médica. Era un legado de redención que ella estaba determinada a expandir. Su primera gran decisión fue reestructurar la fundación, haciéndola más transparente y activa. Quería que la fundación no fuera solo un medio de expiación para Eduardo, sino un verdadero motor de cambio social. Lucía imaginó proyectos que fueran más allá de la mera donación de fondos, que involucraran directamente a las comunidades y que pudieran ofrecer oportunidades reales para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, como ella lo había sido una vez. Mientras tanto, la vida en la mansión seguía un nuevo ritmo. Lucía asumió su papel con una seriedad impresionante. Ya no era la cuidadora, sino la propietaria, la líder. Doña Carmen, con una sonrisa discreta, observaba la transformación de la joven, sintiendo un orgullo maternal. La casa, antes un lugar de secretos y soledad para Eduardo, comenzaba a llenarse de un nuevo propósito bajo la dirección de Lucía. Todavía había momentos de melancolía, especialmente cuando Lucía se encontraba sola en los vastos corredores o en el despacho de Eduardo. La ausencia de él era palpable, pero la presencia de su legado y la responsabilidad de honrarlo la impulsaba. Sabía que el viaje sería largo y desafiante, repleto de obstáculos y decisiones difíciles. Pero Lucía, la huérfana que se convirtió en heredera, estaba lista para enfrentar el futuro, determinada a transformar el dolor de su pasado en un futuro de esperanza para muchos otros, construyendo un nuevo capítulo para el nombre Mendoza. Los primeros meses como la nueva matriarca de los Mendoza fueron un torbellino para Lucía. Se vio sumergida en un universo de finanzas, inversiones y decisiones corporativas que hasta entonces eran completamente ajenos a su realidad. Las reuniones eran largas y exhaustivas, repletas de jerga técnica y expectativas veladas. Algunos de los antiguos directores y consejeros de Eduardo, acostumbrados a la figura imponente del patriarca, miraban a la joven Lucía con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Ella sentía las miradas evaluadoras, la duda sobre su capacidad de liderar un imperio tan vasto. Sin embargo, Lucía no se intimidó. Absorbía cada información como una esponja. Hacía preguntas incisivas y demostraba una inteligencia y un sentido práctico que sorprendían a muchos. Gabriela, como prometió, era su mano derecha. Con su experiencia y conocimiento de los entresijos de la familia, ayudaba a Lucía a descifrar las entrelíneas de las conversaciones y a entender las dinámicas de poder. La relación entre ellas florecía, transformándose en una asociación sólida y basada en confianza mutua. Gabriela ya no era solo la tía que guardaba secretos, sino una aliada leal y una amiga. La pasión de Lucía, sin embargo, estaba en la Fundación Mendoza. Dedicaba la mayor parte de su tiempo y energía a reestructurar y expandir los proyectos filantrópicos. La primera iniciativa de gran impacto fue la creación de un programa de becas de estudio y mentoría para jóvenes de orfanatos y comunidades carentes. Lucía creía que la educación era la clave para romper ciclos de pobreza y ofrecer oportunidades reales, algo que ella misma había echado en falta. Visitaba personalmente los orfanatos, conversaba con los niños y los adolescentes y compartía su propia historia de superación, convirtiéndose en una inspiración viva. La mansión, antes un lugar de reclusión para Eduardo, comenzó a cobrar una nueva vida bajo la gestión de Lucía. Abrió sus puertas para eventos benéficos de la Fundación, transformando los salones imponentes en espacios de esperanza y oportunidad. El equipo de la casa, liderado por doña Carmen, que observaba todo con un brillo en los ojos,
Se adaptó rápidamente a la nueva dinámica. El nombre Mendoza, antes asociado a una figura reclusa y misteriosa, comenzaba a ser sinónimo de filantropía y compromiso social. A pesar de la agenda apretada y las nuevas responsabilidades, Lucía encontraba momentos de quietud para reflexionar. Todavía sentía la ausencia de Eduardo, pero el dolor del abandono había sido sustituido por una comprensión más profunda de su padre. Al dar un nuevo propósito al legado de él, sentía que estaba, de alguna forma, curando no solo las heridas de otros, sino también las suyas propias. El imperio que había heredado no era solo una carga, sino una herramienta poderosa para construir un futuro más justo y esperanzador. Lucía, la huérfana que había sido contratada como cuidadora, ahora estaba liderando un legado, demostrando que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en el impacto positivo que se podía generar en el mundo. A medida que los meses se transformaban en un año, Lucía consolidaba su posición como la líder indiscutible del Imperio Mendoza. La curiosidad inicial y el escepticismo de los directores y consejeros dieron lugar a un respeto genuino. Lucía no solo demostraba una perspicacia notable para los negocios, sino que también introducía un enfoque más ético y socialmente responsable, algo que Eduardo, en su búsqueda de poder y riqueza, había descuidado en gran parte. Revisaba contratos, cuestionaba prácticas antiguas e insistía en la transparencia, transformando la imagen de las empresas Mendoza en el mercado. La Fundación Mendoza, bajo su liderazgo, florecía. El programa de becas de estudio y mentoría, su iniciativa principal, ya había beneficiado a decenas de jóvenes, muchos de los cuales eran ahora los primeros de sus familias en ingresar a la universidad. Lucía se aseguraba de seguir de cerca el progreso de cada uno, celebrando sus logros y ofreciendo apoyo en los momentos de dificultad. Organizaba eventos regulares en la mansión, donde los becarios podían encontrarse, intercambiar experiencias y ser inspirados por profesionales de diversas áreas. La mansión, antes un símbolo de aislamiento, se convertía en un faro de esperanza y oportunidad. Gabriela, ahora una figura esencial en la vida de Lucía, asumió un papel más activo en la gestión de la fundación, liberando a Lucía para dedicarse a las estrategias mayores del imperio. La complicidad entre ellas era evidente, y Gabriela, finalmente libre del peso del secreto, encontraba un nuevo propósito en su vida, trabajando al lado de la sobrina que había ayudado a proteger. Doña Carmen, por su parte, continuaba siendo el corazón de la mansión, observando con cariño a la mujer fuerte y compasiva en que Lucía se había convertido. Sin embargo, no todo era un camino de rosas. El ascenso meteórico de Lucía y sus cambios en las empresas Mendoza no agradaban a todos. Algunos de los parientes lejanos, que habían sido preteridos en el testamento, comenzaron a articular discretamente, buscando brechas legales o errores en la gestión de Lucía para intentar revertir la situación. También existía la presión del mercado, que exigía resultados constantes y una adaptación rápida a las nuevas tendencias. Lucía sabía que su posición, aunque sólida, exigiría vigilancia constante y pulso firme. Cierta mañana, mientras revisaba los informes financieros, Lucía notó una discrepancia en una de las subsidiarias, una empresa de logística que parecía estar operando con pérdidas inexplicables. Al principio pensó que podría ser un error contable, pero algo en su intuición le decía que había más detrás de aquello. Decidió investigar a fondo, sin alardes, confiando solo en su propio juicio y en la ayuda discreta del doctor Herrera. La herencia de Eduardo no era solo una bendición, era también un campo minado de intereses y secretos que ella aún necesitaba desentrañar. Lucía estaba lista para el desafío, determinada a proteger el legado que su padre le había dejado y a garantizar que fuera usado para el bien, como él había deseado en sus últimos momentos. La discrepancia en los informes de la subsidiaria de logística, la Menloc, se convirtió en el foco principal de Lucía en las semanas siguientes. Se sumergió en los balances, en los flujos de caja y en los contratos, con una dedicación casi obsesiva. El doctor Herrera, a quien confió sus sospechas,
Proporcionó acceso a todos los documentos y registros necesarios, pero aconsejó cautela. La reputación de la empresa era valiosa, y cualquier investigación interna debería ser conducida con la máxima discreción para evitar pánico en el mercado o acusaciones infundadas. Lucía pasaba horas en el despacho de Eduardo, ahora suyo, rodeada por pilas de papeles y hojas de cálculo. Notó un patrón. Las pérdidas de Menlog parecían estar concentradas en contratos específicos con proveedores externos, especialmente uno llamado Horizonte Logística. Los valores eran altos y los servicios descritos parecían vagos o sobrefacturados. La intuición de Lucía gritaba que algo estaba mal. No era solo una mala gestión. Parecía haber un esquema deliberado. Gabriela, percibiendo la preocupación de Lucía, ofreció su ayuda. Aunque no tenía experiencia en finanzas corporativas, su vivencia en la mansión y su conocimiento de personas y secretos familiares eran inestimables. Sugirió que Lucía intentara descubrir quiénes eran los principales contactos de Eduardo en Menlog y, más importante, quién se beneficiaba directamente de esos contratos. «Mi hermano era un hombre de muchos secretos, Lucía», dijo Gabriela, «y no todos sus asociados eran leales». Siguiendo el consejo de Gabriela, Lucía comenzó a investigar a las personas. Descubrió que el director financiero de Menlog, un hombre llamado Ignacio Fuentes, había sido uno de los ejecutivos más antiguos y confiables de Eduardo. Fuentes siempre había sido discreto, pero su influencia en la subsidiaria era considerable. Lucía notó que Ignacio había sido el principal signatario de los contratos con Horizonte Logística. La investigación de Lucía la llevó a un bufete de abogados externo que había sido contratado por Menlog para revisar algunos de esos contratos. Concertó una reunión con la abogada responsable, doctora Valeria Ortega. Valeria era una profesional experimentada y con una reputación impecable. Durante la conversación, Lucía fue directa, explicando sus preocupaciones y la necesidad de discreción. Valeria, tras analizar los documentos que Lucía trajo, confirmó las sospechas. Había irregularidades significativas en los contratos con Horizonte Logística, incluyendo cláusulas abusivas y pagos excesivos que no se justificaban por los servicios prestados. La doctora Valeria también reveló algo aún más perturbador. Horizonte Logística era una empresa fantasma, con sede en un paraíso fiscal y sin operaciones reales conocidas. Sus investigaciones preliminares indicaban que la empresa era utilizada para desviar fondos. La revelación impactó a Lucía como un shock. No era solo un error contable o mala gestión, era fraude. Alguien estaba robando el Imperio Mendoza desde dentro, e Ignacio Fuentes, el brazo derecho de su padre, parecía ser el principal sospechoso. Lucía sintió un escalofrío en la columna. El legado de Eduardo no era solo un regalo, sino un campo de batalla donde tendría que luchar para proteger lo que era suyo y lo que era por derecho de la fundación. La verdadera guerra apenas comenzaba. La revelación de la doctora Valeria Ortega resonó en la mente de Lucía durante días. El fraude, el desvío de fondos, la traición de alguien tan cercano a Eduardo. Todo eso era un golpe duro. La rabia se mezclaba con la decepción, pero sobre todo había una determinación férrea. Lucía no permitiría que el legado de su padre, especialmente la parte que ella estaba transformando para el bien, fuera corroído por parásitos internos. Convocó una reunión urgente con el doctor Herrera y Gabriela. En la biblioteca, con la puerta cerrada y la voz baja, Lucía expuso los hallazgos de la doctora Valeria, detallando las irregularidades en los contratos de Menlog y la naturaleza de Horizonte Logística. El doctor Herrera escuchaba con una seriedad creciente, sus ojos estrechándose con cada nueva información. Gabriela, por su parte, cerraba los puños, la indignación visible en su rostro. «Ignacio Fuentes», murmuró Gabriela. «Siempre desconfié de ese hombre. Era muy escurridizo. Eduardo confiaba en él ciegamente, pero yo veía un brillo diferente en sus ojos». El doctor Herrera, después de un momento de silencio, carraspeó. «Lucía,
Esta es una situación delicada. Fuentes es un ejecutivo de larga data con muchas conexiones. Necesitamos pruebas irrefutables antes de cualquier movimiento. Una acusación sin base sólida puede causar un escándalo que sacudiría toda la estructura de las empresas Mendoza. Lucía asintió. Estoy de acuerdo. Doctor Herrera, la doctora Valeria ya está reuniendo más evidencias. Quiero que prepare un dossier completo, con todos los detalles de la operación. Necesitamos saber la extensión total del desvío y si hay más personas involucradas. ¿Y qué haremos con Fuentes?, preguntó Gabriela, la voz cargada de impaciencia. Por ahora nada, respondió Lucía, su voz firme. Vamos a actuar con discreción. No quiero que sospeche que está siendo investigado. Quiero que continúe operando normalmente mientras reunimos todo lo que necesitamos. Cuando tengamos pruebas suficientes, la doctora Valeria y yo lo confrontaremos. Y si se comprueba el fraude, responderá por cada centavo desviado. La decisión de Lucía fue estratégica y calculada, mostrando una madurez y una frialdad que sorprendieron, incluso al doctor Herrera. No actuaría por impulso, sino con la precisión de un cirujano. En las semanas que siguieron, mientras la doctora Valeria trabajaba incansablemente en la recolección de pruebas, Lucía mantuvo su rutina normal, participando en reuniones con Ignacio Fuentes en Menlog, observándolo de cerca, buscando cualquier señal de nerviosismo o culpa. Fuentes, aparentemente ajeno a la tormenta que se formaba, continuaba presentando informes optimistas sobre la subsidiaria, sin saber que cada palabra suya estaba siendo analizada y cada número cuestionado. La presión era inmensa, pero Lucía sentía que estaba en el camino correcto. Proteger el legado de Eduardo significaba limpiar la casa, por más doloroso que fuera. Estaba lista para la batalla, no solo para defender el imperio, sino para honrar la memoria de un padre que, en sus últimos días, había intentado redimirse. La mansión Mendoza, antes un refugio de secretos, estaba a punto de convertirse en el escenario de una revelación que sacudiría sus cimientos. Las semanas se arrastraron, cada día trayendo nuevas capas de evidencia para el dossier que la doctora Valeria Ortega estaba montando. La abogada trabajaba con una eficiencia impresionante, desenterrando registros bancarios, correos electrónicos codificados y documentos de transacciones que vinculaban a Ignacio Fuentes y otros cómplices a la red de desvío de fondos a través de Horizonte Logística. La extensión del fraude era aún mayor de lo que Lucía había imaginado, involucrando millones y años de operaciones clandestinas. Finalmente, la doctora Valeria informó a Lucía que el dossier estaba completo e irrefutable. Era hora de actuar. Lucía, con un nudo en el estómago, pero una determinación inquebrantable, concertó una reunión con Ignacio Fuentes en la mansión bajo el pretexto de discutir los resultados anuales de Menlog. Pidió que Gabriela y el doctor Herrera estuvieran presentes para testimoniar y dar apoyo. En la mañana del confrontamiento, la atmósfera en la mansión era tensa. Lucía estaba vestida de forma impecable, su postura erguida, pero por dentro sentía la adrenalina corriendo. Ignacio Fuentes llegó puntualmente, con su sonrisa habitual y una carpeta llena de gráficos optimistas. No tenía idea de lo que le esperaba. La reunión comenzó de forma rutinaria, con Fuentes presentando los supuestos buenos resultados de Menlog. Lucía lo escuchaba atentamente, dejándolo hablar, mientras el doctor Herrera y Gabriela observaban en silencio. Cuando Fuentes terminó, Lucía lo miró con una frialdad que él nunca había visto en ella. Ignacio, comenzó, su voz calma, pero cargada de autoridad. Agradezco su presentación. Sin embargo, tengo algunas preguntas sobre los contratos. Con Horizonte Logística. La sonrisa de Fuentes vaciló. Intentó disimular, pero un leve temblor en sus manos no pasó desapercibido. Horizonte Logística, señorita Lucía. Son solo contratos de rutina, esenciales para nuestras operaciones. ¿Rutina, Ignacio?, replicó Lucía, y entonces la doctora Valeria Ortega, que había entrado discretamente en la sala, colocó una pila de documentos sobre la mesa.
La doctora Valeria tiene una perspectiva diferente sobre la rutina de esos contratos. Fuentes palideció al ver a la abogada y los documentos. Sus ojos se agrandaron y el sudor comenzó a brotar en su frente. La doctora Valeria, con una voz profesional y sin emoción, comenzó a detallar las irregularidades, los desvíos, las cuentas en paraísos fiscales y las pruebas irrefutables de que Horizonte Logística era una empresa fantasma utilizada para lavado de dinero y fraude contra las empresas Mendoza. Ignacio Fuentes intentó negar, balbucear excusas, pero cada palabra suya era refutada por una prueba concreta presentada por la doctora Valeria. Se encogió en la silla, su rostro perdiendo el color. La máscara de ejecutivo confiable se desmoronó, revelando a un hombre desesperado y acorralado. «Tenemos todas las pruebas, Ignacio», dijo Lucía, su voz ahora más dura. «Desviaste millones de las empresas Mendoza. No hay cómo negarlo». Mi paciencia se agotó. «Tienes dos opciones: confesar todo y cooperar con la investigación para identificar a otros involucrados, o enfrentarás toda la fuerza de la ley. Y te garantizo que haré todo lo posible para que pagues por cada centavo robado». El silencio en la sala era ensordecedor. Fuentes, derrotado, finalmente bajó la cabeza. La confesión vino en un murmullo, inicialmente, después en un torrente de detalles, revelando la complejidad del esquema y la implicación de otras figuras menos prominentes. Aquel día marcó no solo el fin del fraude en Menlog, sino también la consolidación de Lucía como una líder implacable y justa, lista para defender el legado de su familia a cualquier costo. La mansión, que había albergado tantos secretos, ahora testimoniaba un acto de justicia, y Lucía sabía que esta era solo la primera de muchas batallas que tendría que librar para limpiar y proteger el imperio Mendoza. La confesión de Ignacio Fuentes abrió una caja de Pandora. En los días que siguieron, la doctora Valeria Ortega y su equipo trabajaron incansablemente, utilizando las informaciones proporcionadas por Fuentes para desmantelar la red de fraude. Otros nombres surgieron, algunos de ellos empleados de larga data en diferentes subsidiarias que habían sido cooptados o chantajeados para participar en el esquema. Lucía actuó con rapidez y determinación, asegurándose de que todos los involucrados fueran inmediatamente apartados de sus funciones y que las medidas legales pertinentes fueran tomadas. El shock inicial dentro de las empresas Mendoza fue considerable, pero la transparencia de Lucía al lidiar con la crisis, explicando la necesidad de limpiar la casa, acabó por reforzar la confianza en su liderazgo. La noticia del escándalo fue contenida internamente lo máximo posible, pero la salida abrupta de ejecutivos importantes generó murmullos en el mercado. Lucía, sin embargo, estaba preparada. Convocó una rueda de prensa discreta, donde, sin entrar en detalles sensacionalistas, anunció una reestructuración profunda en las políticas de gobernanza y compliance de las empresas Mendoza, enfatizando el compromiso con la integridad y la ética. El mensaje fue claro: la nueva gestión no toleraría desvíos de conducta. La prensa, que esperaba un escándalo, encontró a una líder fuerte y proactiva, y la imagen de las empresas, sorprendentemente, salió fortalecida. Dentro de la mansión, la atmósfera era de alivio, pero también de agotamiento. Gabriela y el doctor Herrera estaban orgullosos de la forma en que Lucía había manejado la situación. «Tu padre estaría orgulloso de ti, Lucía», comentó el doctor Herrera un día, observándola desde el despacho. «Él siempre quiso que el nombre Mendoza fuera respetado, y tú estás haciendo esto de una forma que él tal vez nunca hubiera imaginado». Lucía sentía el peso de cada decisión, pero también una satisfacción profunda. La recuperación de los fondos desviados, aunque parcial, sería reinvertida en la Fundación Mendoza, expandiendo aún más los programas de educación y asistencia. Ella veía a cada niño beneficiado, cada joven que conseguía una oportunidad, como una victoria personal y una forma de honrar la memoria de Eduardo. La fundación no era solo un proyecto, era el corazón del nuevo imperio Mendoza. La limpieza interna, sin embargo, no significaba el fin de los desafíos.
La revelación del fraude, por más que hubiera sido bien gestionada, despertó la atención de los parientes lejanos de Eduardo, que vieron en la inestabilidad una nueva oportunidad para impugnar el testamento. Comenzaron a esparcir rumores y a cuestionar públicamente la capacidad de Lucía, insinuando que el fraude era una señal de su inexperiencia. Lucía sabía que la batalla legal aún estaba por venir y que la vigilancia sería constante. Pero, al mirar el imperio que ahora lideraba, Lucía no veía solo los desafíos, veía el potencial. El legado de Eduardo, antes manchado por secretos y ambiciones cuestionables, estaba siendo reescrito bajo su tutela. Había transformado el dolor en propósito, la herencia en oportunidad. Lucía, la huérfana que un día buscó un lugar en el mundo, había encontrado su hogar y su destino al moldear el futuro de la familia Mendoza, no con poder por el poder, sino con un compromiso inquebrantable con la justicia y la compasión. El camino era largo, pero ella estaba lista para cada paso. La calma después de la tormenta del fraude interno fue breve, como Lucía había previsto. Los parientes lejanos de Eduardo, liderados por un primo de segundo grado, un abogado ambicioso llamado Rodrigo Mendoza, intensificaron sus ataques. Presentaron una demanda judicial impugnando la validez del testamento de Eduardo, alegando que Lucía lo había manipulado en sus últimos días y que la cláusula que la nombraba heredera universal era un error o resultado de influencia indebida. La estrategia de Rodrigo era clara: desacreditar a Lucía públicamente y, si fuera posible, anular el testamento para que la fortuna fuera dividida entre los herederos colaterales. La noticia de la demanda judicial reverberó rápidamente en 1900 en los círculos sociales y empresariales. La prensa, siempre ávida de un drama familiar, involucrando fortunas, comenzó a especular, y Lucía se vio nuevamente en el centro de atención, pero esta vez bajo un escrutinio aún más personal. Los titulares cuestionaban su legitimidad, su origen humilde siendo usado como un punto de ataque, insinuando que ella era una oportunista. Lucía, sin embargo, no se dejó abatir. Sabía que esa batalla era inevitable. Convocó a la doctora Valeria Ortega, que tras el éxito en la investigación del fraude, se había convertido en su abogada de confianza para todos los asuntos corporativos y personales. El doctor Herrera también estaba a su lado, ofreciendo su conocimiento sobre la historia de la familia y la personalidad de Eduardo. Rodrigo es un oportunista, explicó el doctor Herrera a Lucía. Siempre envidió la posición de Eduardo y nunca aceptó haber sido preterido. Intentará de todo para manchar tu nombre y el de la fundación. La doctora Valeria, con su habitual calma y profesionalismo, trazó la estrategia de defensa. Tenemos el testamento original, firmado y testificado, y la declaración de Eduardo, grabada. La alegación de manipulación será difícil de probar para ellos, pero intentarán pintar la imagen de que te aprovechaste de la fragilidad de Eduardo. Necesitamos ser impecables. Lucía decidió que la mejor defensa sería la transparencia y la continuidad de su trabajo. No se escondería. En lugar de retraerse, redobló sus esfuerzos en la Fundación Mendoza, participando en eventos, conferencias y encuentros con los becarios. En cada aparición pública, demostraba no solo competencia, sino una genuina pasión por su trabajo social, contrastando con la imagen de manipuladora que sus oponentes intentaban crear. Gabriela fue un pilar de fuerza. Pasaba horas con Lucía, recordando detalles de la vida de Eduardo, de sus últimos días y del deseo de él de que Lucía asumiera. Tu padre quería esto, Lucía. Él confiaba en ti. Nadie puede quitarte eso, afirmaba Gabriela, reforzando la convicción de Lucía. La batalla legal prometía ser larga y desgastante, con audiencias, testimonios y la constante presión de los medios. Lucía sabía que la mansión, antes un refugio, ahora sería el epicentro de una guerra por su legitimidad, pero estaba lista. Había sobrevivido a Eduardo, desenmascarado el fraude y construido un legado propio. La herencia de Eduardo no era solo una fortuna, era una responsabilidad, y Lucía estaba determinada a protegerla y a probar que era la digna sucesora de un imperio
que estaba transformando para el bien mayor. El proceso judicial iniciado por Rodrigo Mendoza y los demás parientes se desarrollaba en los tribunales, transformando la vida de Lucía en un torbellino de audiencias, reuniones con abogados y la constante vigilancia de los medios. Cada detalle de su vida, desde su infancia humilde hasta su llegada a la mansión Mendoza, era diseccionado y distorsionado por los abogados de Rodrigo, que intentaban pintar un cuadro de oportunismo y manipulación. Lucía, sin embargo, mantenía la compostura. La doctora Valeria Ortega era una fortaleza en su defensa, desmantelando las acusaciones punto por punto con lógica impecable y pruebas documentales. El testamento original de Eduardo, con las firmas verificadas y la grabación de su voz clara y lúcida expresando su voluntad, eran los pilares de la defensa. El doctor Herrera, en su testimonio, habló con emoción sobre los últimos meses de Eduardo, atestiguando la lucidez y la convicción del patriarca en relación a la elección de Lucía como su sucesora. A pesar de la solidez de la defensa, la batalla emocional era extenuante. Lucía sentía el peso de las acusaciones injustas, la sensación de tener su vida expuesta y juzgada por personas que no la conocían. En algunos momentos, la duda la asaltaba. ¿Estaría ella a la altura de todo aquello? ¿Sería capaz de soportar la presión constante? En esos momentos de fragilidad, Gabriela era su puerto seguro. La tía de Eduardo, con su sabiduría y cariño, recordaba a Lucía su fuerza interior. «Quieren derribarte porque tienen miedo de lo que representas, Lucía», decía Gabriela. «Eres el cambio, la ética, la compasión que Eduardo solo encontró al final de su vida. Eso los asusta». La Fundación Mendoza, incluso en medio de la turbulencia legal, seguía siendo el refugio y la motivación de Lucía. Se dedicaba aún más a los proyectos, visitando escuelas, participando en eventos con los becarios y viendo de cerca el impacto positivo de su trabajo. La gratitud y el brillo en los ojos de los jóvenes que la Fundación apoyaba eran un recordatorio constante del por qué estaba luchando. Ellos eran la prueba viva de que el legado de Eduardo, en las manos correctas, podía ser una fuerza para el bien. En una de las audiencias más importantes, Rodrigo Mendoza intentó un ataque personal, cuestionando la relación de Lucía con Eduardo e insinuando que ella se había aprovechado de la soledad del anciano. Lucía, bajo la mirada atenta del juez y de los abogados, respondió con una dignidad que silenció la sala. «Mi relación con Eduardo Mendoza fue de respeto mutuo y en los últimos meses de un cariño profundo que se desarrolló. Él me confió su legado porque vio en mí la capacidad de continuar su trabajo y, más importante, de corregir errores del pasado. No hubo manipulación, solo la voluntad de un hombre que, al final de la vida, quiso dejar un propósito mayor para su fortuna». La firmeza de Lucía y la elocuencia de la doctora Valeria comenzaron a cambiar el juego. Las alegaciones de Rodrigo parecían cada vez más vacías y motivadas por envidia. El juez, un magistrado experimentado, demostraba impaciencia con la falta de pruebas concretas por parte de los demandantes. La balanza de la justicia comenzaba a inclinarse hacia el lado de Lucía. Ella sabía que la victoria era posible, pero que el costo emocional de aquella batalla sería una marca indeleble en su jornada. El clímax del juicio llegó. Después de semanas de testimonios exhaustivos y la presentación de numerosas pruebas, el juez finalmente marcó la fecha para la lectura de la sentencia. La tensión era palpable en la sala del tribunal, que estaba llena de periodistas curiosos y, claro, los miembros de la familia Mendoza, tanto los que apoyaban a Lucía como los que la antagonizaban. Rodrigo Mendoza estaba presente, su expresión una mezcla de arrogancia y nerviosismo contenido. Lucía se sentó al lado de la doctora Valeria Ortega, que mantenía una postura serena, pero sus ojos revelaban la intensidad de los meses de trabajo. Gabriela y el doctor Herrera estaban en la primera fila, sus manos unidas en un gesto silencioso de apoyo. El corazón de Lucía latía fuerte, pero una calma extraña la envolvía. Había hecho todo lo que podía. El resultado ahora estaba en manos de la justicia.
El juez entró en la sala y un silencio absoluto se apoderó del ambiente. Comenzó a leer la sentencia, su voz monótona y formal, repasando los argumentos de ambas partes. Lucía contuvo la respiración cuando llegó a la conclusión. Ante las evidencias presentadas, incluyendo el testamento debidamente autenticado, las grabaciones del testador Eduardo Mendoza y los testimonios de los testigos, este tribunal no encuentra pruebas suficientes que corroboren las alegaciones de manipulación o incapacidad mental del fallecido, declaró el juez. Por lo expuesto, este tribunal desestima la demanda de impugnación de testamento presentada por Rodrigo Mendoza y otros. El testamento de Eduardo Mendoza permanece válido en su totalidad, confirmando a la señorita Lucía como la única heredera universal de su patrimonio. Un suspiro colectivo llenó la sala, seguido por un murmullo sofocado. Lucía sintió un peso enorme ser quitado de sus hombros. Una ola de alivio y gratitud la invadió. Miró a la doctora Valeria, que le dio una leve sonrisa de victoria. Gabriela y el doctor Herrera se abrazaron, los ojos húmedos. Rodrigo Mendoza, por otro lado, quedó pálido, la derrota estampada en su rostro. Se levantó abruptamente, pero fue contenido por su propio abogado. La batalla estaba perdida para él. Al salir del tribunal, Lucía fue rodeada por reporteros. Ella, sin embargo, no dio declaraciones extensas. «La justicia se ha hecho», dijo, su voz firme y confiada. «Ahora es hora de enfocarme en el futuro de las empresas Mendoza, y especialmente en la expansión de la fundación, que es el verdadero legado que Eduardo deseaba construir». La victoria en el tribunal no era solo una cuestión legal, era una validación de su legitimidad y de su visión para el imperio. La mansión Mendoza, que antes parecía una carga, ahora era un hogar donde podía respirar libremente. La lucha había sido ardua, pero Lucía emergió de ella más fuerte, más resiliente y con una claridad aún mayor sobre su propósito. Había probado a sí misma y al mundo que no era una intrusa, sino la sucesora legítima, lista para guiar el Imperio Mendoza hacia una nueva era de prosperidad e impacto social. La paz, sin embargo, era solo un interludio. Lucía sabía que nuevos desafíos surgirían, pero ahora estaba lista para enfrentarlos. Con la victoria judicial consolidada, Lucía sintió una energía renovada, como si un fardo invisible hubiera sido finalmente retirado de sus hombros. La mansión Mendoza, antes escenario de intrigas y batallas legales, se transformó en un centro de efervescencia creativa y estratégica. Lucía se sumergió de lleno en la gestión de las empresas, aplicando las lecciones aprendidas e implementando su visión de un imperio construido sobre pilares de ética, innovación y responsabilidad social. Inició un proceso de modernización en todas las subsidiarias, invirtiendo fuertemente en tecnología y sostenibilidad. Penlock, que había sido el epicentro del fraude, pasó por una reestructuración completa, con nuevos protocolos de auditoría y una cultura de transparencia rigurosa. Lucía no solo despidió a los involucrados en la corrupción, sino que también promovió talentos internos que compartían sus valores, creando un equipo más cohesionado y motivado. La doctora Valeria Ortega, impresionada con la capacidad de Lucía, aceptó la invitación para integrar el Consejo de Administración de las empresas, aportando su expertise jurídica y su visión estratégica. Pero el corazón de su misión seguía siendo la Fundación Mendoza. Con los fondos recuperados del fraude y una parte significativa de las ganancias de las empresas, Lucía expandió los programas de la Fundación de forma exponencial. Nuevas escuelas fueron construidas en comunidades carentes. Las becas de estudio se multiplicaron y proyectos de capacitación profesional fueron lanzados en diversas ciudades. Lucía hacía cuestión de visitar personalmente estos lugares, de conversar con los jóvenes y sus familias, de sentir el impacto directo de su trabajo. Ver el brillo en los ojos de un niño que recibía un libro nuevo o de un adolescente que conseguía su primera oportunidad de empleo era la mayor recompensa. Gabriela, con su sabiduría y cariño, observaba a Lucía con admiración. «No estás solo administrando un imperio, Lucía»,
dijo un día, mientras tomaban té en la terraza de la mansión. Estás construyendo un legado que Eduardo soñó, pero que solo tú fuiste capaz de concretar de verdad. Le diste alma a todo esto. Sibis, Dr. Herrera, por su parte, se convirtió en un consejero indispensable, ofreciendo insights sobre el mercado y la historia de las empresas, siempre con una mirada paternal. La imagen pública de Lucía cambió drásticamente. De una figura misteriosa y cuestionada, se convirtió en una líder respetada y admirada. Un ejemplo de resiliencia y propósito. Artículos en revistas de negocios y reportajes en periódicos destacaban su gestión innovadora y su compromiso social, alejando definitivamente las sombras del pasado. Sin embargo, Lucía sabía que el camino del liderazgo era un camino sin fin. El mercado era dinámico, la competencia feroz, y la responsabilidad de mantener un imperio de aquel porte exigía vigilancia constante. Había probado su capacidad de superar adversidades, pero la verdadera prueba sería la de construir y sostener un futuro próspero y significativo. La mansión, ahora llena de vida y propósito, era el epicentro de un legado que Lucía estaba moldeando, día tras día, con la certeza de que el verdadero poder residía en la capacidad de transformar vidas para mejor. Años pasaron. Lucía, ahora una mujer madura y experimentada, miraba la mansión Mendoza desde una nueva perspectiva. Ya no era el lugar de un pasado desconocido o de batallas judiciales, sino el hogar de un legado que ella no solo había preservado, sino transformado. Las empresas Mendoza prosperaban bajo su liderazgo, convirtiéndose en referencias en innovación y sostenibilidad. Pero era la Fundación Mendoza la que verdaderamente definía su éxito. Miles de vidas habían sido tocadas, sueños realizados, y un ciclo virtuoso de esperanza y oportunidad florecía en cada rincón del país donde la Fundación actuaba. En una tarde soleada, Lucía caminaba por los jardines de la mansión, acompañada por Gabriela y el Dr. Herrera, ambos ya con la edad avanzada, pero con el brillo en los ojos de quien testimonió una gran transformación. La mansión estaba llena de vida, con jóvenes becarios de la Fundación visitando, participando en talleres e interactuando con el equipo. La energía era contagiosa. De repente, un coche se detuvo en la entrada principal. De él descendió Rodrigo Mendoza, el primo que años antes había intentado derribarla en los tribunales. Estaba visiblemente envejecido, y la arrogancia de antaño había sido sustituida por una postura más humilde. Lucía, Gabriela y el Dr. Herrera lo observaron acercarse. Rodrigo se detuvo a pocos metros de Lucía, dudó por un momento y con la voz quebrada dijo: «Lucía, yo vine a pedir disculpas. Disculpas por todo. Estaba ciego por la envidia y la ambición. No veía lo que Eduardo veía en ti. No solo mantuviste el imperio, lo elevaste. Eduardo estaría orgulloso. Yo estaba equivocado». Un silencio pesado flotó en el aire. Lucía miró a Rodrigo no con rabia, sino con una serenidad que venía de años de superación. Había perdonado hace mucho tiempo, no por él, sino por sí misma. «Rodrigo», respondió Lucía, su voz suave, pero firme. «El pasado quedó atrás. Lo que importa es lo que construimos a partir de ahora. El legado de Eduardo es mayor que cualquier disputa familiar. Se trata del futuro, de las vidas que podemos transformar». Rodrigo asintió con la cabeza, los ojos húmedos. «Lo sé, y me gustaría, si hay una forma, contribuir, de alguna manera». Lucía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Siempre hay una forma, Rodrigo. La Fundación Mendoza está siempre abierta a quien desea hacer la diferencia». En aquel momento, bajo el sol que bañaba los jardines de la mansión, Lucía percibió que la verdadera victoria no estaba solo en heredar una fortuna o en ganar batallas legales, sino en transformar la adversidad en propósito, el dolor en compasión y un legado de poder en un faro de esperanza. Se había convertido en la guardiana de un imperio, sí, pero sobre todo en la constructora de un futuro mejor, honrando la memoria de Eduardo de una forma que él, en sus últimos días,
apenas había soñado. La huérfana que llegó a la mansión sin nada, excepto su resiliencia, había encontrado su lugar en el mundo, no como heredera, sino como una verdadera líder.